Buenas tardes. El siguiente trabajo va a exponer el cálculo de la diversidad alfa, beta y gamma a partir de la información de muestra estratificada realizada en la Universidad Distrital y con contexto ecológico en susceptibilidad de incendios forestales. Buenas tardes, mi nombre es Camilo. En este caso les voy a hablar un poco sobre la diversidad alfa, bien, y los índices que implementamos para los cuatro estratos en el que separamos nuestro predio de la universidad. Bien, nuestro predio, como bien saben, lo separamos en cuatro estratos. En este caso fue muy bajo, baja, media y alta, susceptibilidad a lo que viene siendo incendios. Implementamos cinco índices para saber la biodiversidad de nuestro sistema, ¿no? Como primer índice que implementamos fue el de riqueza específica de Margalet. Este índice indica que cualquier número menor a 2, el sistema presenta una baja biodiversidad y un número mayor a 5 presenta una alta biodiversidad. Es bastante interesante porque en este caso la riqueza específica en los cuatro estratos supera los 10. ¿Vale? Esto es bastante interesante. Esto indica que la biodiversidad es bastante elevada, que el número de especies es bastante elevado en comparación al número de individuos y que la probabilidad de encontrar un nuevo individuo en el sistema es bastante elevado. El siguiente índice que implementamos fue el de Shannon-Wiener, ¿vale? En este caso, cualquier número, lo que viene siendo menor a 2, indica una baja biodiversidad. Nuevamente, los cuatro estratos presentan un número mayor a 2, indica una alta biodiversidad y pues que la capacidad de distintas especies encontradas es bastante elevada, ¿no? En cuanto a este índice, lo que se implementa es la comparación del test student teórico y el T encontrado, ¿no? En este caso, la teoría nos indicaba que tenía que ser un 1,65 para saber si nuestros sistemas eran cercanos y nos dio un 19. Esto que indica que los sistemas son bastante alejados, no se presenta ninguna similitud entre ellos, ¿no? Presentamos tres últimos índices a lo que viene siendo la diversidad alfa, el índice de diversidad de Menginich, el índice de Chao 2 y el índice de Jagdenief de primer orden. ¿Qué nos dicen estos tres índices? Los números son bastante elevados a lo que viene siendo la teoría, indican una alta biodiversidad. Se encontraron un total de 50 especies en los cuatro estratos y solo 6 de ellas se repiten en más de un estrato. O sea que la probabilidad de encontrar una nueva especie en un nuevo estrato es bastante elevada en este caso. Esto también nos presenta una leve crítica al muestreo que se realizó. ¿Por qué? Porque la alta biodiversidad en el sistema indica que pueden haber muchas especies que no se llegaron a implementar en lo que viene siendo el muestreo. En cuanto al cálculo de la diversidad beta, teníamos que para poder aplicar las fórmulas necesitábamos tener los estratos divididos únicamente en dos zonas, por lo cual lo que hicimos fue mirar la similitud entre cada estrato y los estratos que fueran más similares los unificamos en una única zona. Entonces, con esa operación obtuvimos estos datos que son los que utilizamos para poder aplicar las fórmulas de la diversidad beta. Entonces, en este caso, estos datos los utilizamos para el coeficiente de similitud de Jacquard y para el coeficiente de similitud de Sorens. Como tal, los resultados que nos dan son bastante bajos, del 5 o del 9% de similitud entre las zonas A y B. El siguiente índice que calculamos fue el de Sorens, pero para datos cuantitativos. Entonces, como tal, este nos pedía que evaluáramos más que las especies, los individuos. Entonces, para este necesitamos unos datos diferentes, que es los que podemos ver aquí en esta tabla, donde vemos la cantidad de individuos de cada zona y la suma de las frecuencias más bajas de, pues, que se comparten entre ambos estratos, entre ambas zonas. Como tal, en los dos lugares, en términos de abundancia, la diversidad es baja, pues por el resultado que nos dio, que es de un 7%. El índice de reemplazo de especies que decidimos utilizar fue el índice de Magurran, ya que nos pedían datos del índice de Jacquard, que ya anteriormente habíamos calculado, así que permitía una mayor correlación entre los resultados que obtuviéramos. En este caso, este índice nos da un valor bastante alto, porque pues este índice aumenta conforme el número de especies en los dos sitios y también cuando se vuelven más diferentes estas especies. Entonces, por esa razón, obtuvimos un valor bastante alto, lo cual indica nuevamente una baja similitud entre ambos lugares. Para los últimos dos índices que calculamos, que son el de Brown-Blackett y el de Sokal y Smith, necesitamos utilizar datos que fueran de las especies exclusivas de cada zona, es decir, restando las tres especies que se compartían en ambos lugares, pues necesitábamos estos datos. Entonces, como tal, para el índice de Brown-Blackett lo que hicimos fue utilizar A, B,
que es el único que nos pide, ya que este índice tiene en cuenta la dominancia en los lugares. Aplicando la fórmula que nos da acá, pues tenemos que nuevamente su similitud es bastante baja, hay bastante riqueza de diversidad y que no hay una especie que sea dominante en ambos lugares, sino que por el contrario se divide en varias especies. Y como tal, en el índice de Sokal y SNEAT tenemos que también nos da el valor más bajo de similitud, de apenas el 3%, ya que este compara a la vez datos de presencia y ausencia de características pues en las dos zonas, en este caso pues de especies. Y esto se puede ver muy probablemente a una poca superposición ecológica entre las especies. Para las conclusiones del análisis ecológico que vamos a realizar para la diversidad beta, tuvimos en cuenta todos los resultados que nos entregaron cada uno de los índices, en los cuales pues todos nos arrojamos que hay una diversidad beta alta debido a que hay poca similitud entre las especies presentes tanto en la zona de estudio A como en la zona de estudio B, que fue pues con los cuales realizamos todo el trabajo. Bueno, pues la diversidad y la estructura de la vegetación en los cerros orientales de Bogotá pues tiene implicaciones de verdad pues muy importantes en cuanto a la susceptibilidad de incendios forestales. Pues la alta diversidad vegetal, pues debido a que hay gran cantidad de especies, pero pues en pocas cantidades y poco dominantes, influyen en la propagación de los incendios forestales, debido a que pues todas esas especies distintas, que algunas son nativas y otras introducidas, contienen distintos niveles de humedad, consumo de energía, minerales que proveen y consumen. Todo esto sumado pues a que se combinan con otras especies cercanas en los cerros, realizan que esta estructura sea demasiado heterogénea, convirtiendo toda la zona estudiada susceptible a incendios forestales, debido a que la propagación del fuego se puede hacer pues mucho más rápido, el control es mucho más complejo debido pues a las distintas especies que se presentan. Este estudio de índices consideramos pues que es bastante importante para el tema de gestión ambiental, especialmente pues para la planificación de estrategias de prevención y pues prevención para desastres de riesgos y control de incendios forestales, pues ya que este estudio asegura que hay una variabilidad ecológica y de las características específicas en esta área debido a las especies que están. Entonces se debe realizar un estudio detallado de saber cómo manejar ese tipo de especies, tipo de suelo y cómo manejar la susceptibilidad a incendios de acuerdo al tipo de especies que están presentes en la zona. Ok, bueno, teniendo en cuenta lo que analizamos en los índices de alfa y beta, terminando con gamma, podemos analizar la unión entre estos dos factores que acabamos de ejemplificar en el Excel. Entonces, tenemos que para calcular gamma, tenemos el teórico de gamma. ¿Qué nos pide este índice? Que tengamos en cuenta el alfa promedio y el beta. Eso quiere decir que vamos a tener cada riqueza de especie dividido por la cantidad de variaciones que tengamos. Nosotros, como grupo, decidimos clasificar el área en posibilidades de incendios, muy baja, baja, media y urbana. En urbana, pues es como un tipo de alta, de posibilidad alta de incendio. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Clasificamos estas áreas y en cada una de estas áreas las dividimos, clasificamos el número de especies que encontramos en estas áreas, la dividimos por 4 y asimismo el porcentaje de cada área por la cantidad de especies que hay en las 4 áreas menos la cantidad de especies que hay en dicha área. Un ejemplo, podemos analizar el área de muy baja posibilidad de incendios como la posibilidad de que tengamos las 4 áreas, las especies que hay en las 4 áreas, menos la- las especies que hay en el área de muy baja. Entonces, hicimos esto con cada una de las áreas e igual que el profesor, obtuvimos los datos cercanos y promediados. Como ejemplo, tenemos que en el primer
En la primera especie tenemos una única especie en las cuatro áreas y para el cálculo nos da 0,94, que eso aproximado es uno. Entonces, pues es una igualdad entre el cálculo y lo que encontramos en la vida real. Permíteme, Tefi, te interrumpo ahí. También tenemos que tener en cuenta que para las áreas de muy alta probabilidad de incendios, no tenemos las mismas especies, como lo pudimos ver de pronto desde las zonas de Chapinero, que teníamos especies de pino y esas especies se incendiaron muy fácil para la época de incendios y de sequía que hubo acá en Bogotá. Pero en nuestra zona de estudio, que es la universidad, en nuestro sendero, no encontramos prácticamente ninguna especie de pino. Entonces, eso también fue un factor para tomar la decisión en cuanto a este análisis. Continúo. Ok, por último, teniendo en cuenta especies animales, de pronto como un dato para aportar, como grupo que tenemos, encontramos unas especies de aves de vuelo corto. La profesora de Fundamentos de Ecología nos dijo que se llamaban pavas, especies de vuelo corto que encontramos en la zona del sendero de la universidad. Entonces son datos que, digamos, encontramos en la parte de los cerros orientales, pero ya en una parte de posibilidad de incendio muy alta, pero que nosotros como universidad tenemos la posibilidad de verlos en nuestro sendero, que es algo que muy raro se ve, pero que nosotros como grupo pudimos observar y pues que ahora podemos evidenciar y dejarlo como como sustento en este video y en este estudio. Muchas gracias.